Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefano, bienvenidos a Polireseñas y bienvenidos a Noe y vamos ahí. Noe es un anime de ciencia ficción que contiene muchos spoilers el estar hablando, pero podríamos decir que llegan unas personas a la vida de estos niños, ¿no? Es un grupo de niños normales, quienes un día, de manera muy random, empiezan a ver presencias de que al inicio parecen ser seres paranormales, pero después nos damos cuenta que son otras personas, que tienen poderes. ¿Serán del futuro? ¿Serán del espacio? No sabemos realmente qué es, pero después te lo van explorando a lo largo de lo que va el anime. Solo eso quiero contar y voy a ir hablando todo sobre esto, desglosando poco a poco y tratando de dar menos spoilers posibles, porque si bien no es un anime que yo súper recomendaría, me parece que tiene muchos puntos interesantes. El principal punto es que arranca brutalmente bien. La intro de este anime es una de las intros más impactantes y enganchantes que he visto en el anime. Le pones play y empieza con una batalla brutal. Para la época dices, qué buena animación, qué interesante uso del 3D. Porque claro, sabemos que el 3D realmente es un arma necesaria para poder hacer producciones que tienen ciertos elementos colosales y que pues debido al bajo presupuesto del anime necesitan de este recurso que es más barato. Algunos animes, como Kimetsu no Yaiba por ejemplo, lo utilizan de manera muy inteligente añadiéndolo a la dirección artística de la producción, y en este caso es básicamente lo mismo, ¿no? El 3D lo utilizan en conjunto de la dirección artística y queda pues bastante bello. Los diseños de los monstruos, estas máquinas que pues no te lo voy a contar porque es spoiler, que salen al inicio en 3D y que pues visualmente quedan bastante ok. Además de que la animación, las batallas me encantan, es un poco medio Naruto sin perder tanto las expresiones faciales. Me parece muy interesante. Aparte, el diseño de todos estos personajes se presta a poder hacer mucho movimiento porque es básicamente túnicas negras, ¿no? Capas. Entonces puedes ahí jugar bastante con eso. Tiene una interesante fotografía. En aspectos técnicos me parece muy interesante el anime. El opening está ok, el ending también. La banda sonora no está mal, como ya le he dicho, la animación pues muy bien, el sonido tiene cosas muy interesantes y las actuaciones, por supuesto, Japón tiene grandiosos sellos. Tiene un interesante contraste, no llega a ser tan disruptivo como Elfen Lied, que yo creo que ahí es drástico entre la comedia romántica y el acción gore thriller. Aquí pasas un momento pues con estos niños que es también un poco historias de la vida, comedia, tiene pinceladas de drama. Y por otro lado tienes todo el tema de estas personas de capa que vienen de otra dimensión. No voy a explorar mucho sobre eso, pero que sí es un poco más de acción thriller, ¿no? Por otro lado, con los niños tienes comedia, un poco para aligerar, y tienes ahí el gran Yu, que mencionan a cada rato, que es el drama, el peso dramático. Y pues sí, daré un spoiler más adelante que es muy interesante, pero que no arruinará pues, la obra por si quieren verlo. Un punto que me interesó muchísimo al inicio es que tratan al espectador como alguien inteligente, ¿no? De hecho, tiene mucha ciencia ficción, tiene estas cosas que un poco ahuyentan a las personas que se pueden hablar términos científicos que, a ver, yo no soy un especialista, de hecho diría que son de las cosas que menos sé, ¿no? Aspectos de la física, pero hay cosas que digo, no, esto definitivamente está mal, se nota que es un geek amante de la ciencia ficción y empieza a soltar cosas. Es un poco lamentable ya hablando del anime un poco en macro, que iniciando tan bien, porque tiene un planteamiento que dices, uy, este anime puede ser de 9 o de 10 inclusive. Es un anime con muchísimo potencial. En el desarrollo es donde va fallando, y si bien en la conclusión pues levanta un poco, igual ya el anime va decayendo por sus propias acciones, ¿no? Por el mismo contenido y el mismo desarrollo que le va dando el mangaka. Que por cierto, ahora que lo digo, no es un mangaka, Noein es una obra creada directamente para animación, o sea, es como una serie, una película, solo que animada, ¿no? Y con su guión, su proceso un poco más cinematográfico y no tanto de adaptación de un manga. Entonces, sí, me parece que no está muy bien escrito el guión en ese sentido, pese a que el planteamiento es muy interesante. En serio, si ven Noein, el primer capítulo les va a dejar con muchísimas ganas de seguir viendo. Y desafortunadamente, pues si bien al inicio es muy interesante porque manejan muy bien el thriller, tienen bastantes ganchos que te hacen ver el siguiente capítulo y poco a poco te van desmenuzando la historia. Ya cuando la historia
historia entra en desarrollo, ya sabes lo que está ocurriendo y empieza a progresar todo esto y dejan un poco de lado el tema thriller, es donde empieza a decaer bastante el anime. De hecho, en un punto dije, y tal vez sea de 6, pero lo levanto un poco al final y pues termina siendo un 7. No me gusta calificar, pero para que vayan entendiendo cómo de ser un posible 9 o 10 fue bajando. En ningún momento creo que es un anime malo, sí comete muchos errores, pero también tiene cosas muy interesantes, lo cual para un espectador, digamos, un poco más mainstream, ¿no? Que no es tan quisquilloso como yo y no ve los animes de manera profesional y crítica, sino de una manera pues un poco más relajante para pasar en casa, yo creo que sería un anime que les entretendría mucho y que de repente para algunos lo pueda ver como un 10, sin ver estos defectos que yo le he visto que son bastantes, porque tiene muchos aciertos y muchos errores. Revisitando mis apuntes, me encanta ver lo bueno que lo calificaba al inicio y cómo va decayendo. Y básicamente lo que ocurre es esto. Nos plantean a dos grupos de personajes, ¿no? Los principales, que son los niños, y su contraparte adulta. Ya vamos a microspoilear. Estos personajes son del futuro, los que vamos viendo, pero no necesariamente de su futuro, sino de otra dimensión. No quiero dar muchos spoilers. Entonces, lo interesante aquí es cómo van a entrelazar esto. Y desafortunadamente lo hacen muy al final. Me hubiese gustado que lo vayan haciendo progresivamente para que tengas interés también en los niños y cómo ellos llegan a este punto, ¿no? Porque a medida que va avanzando los capítulos te va interesando menos los niños, que técnicamente son los protagonistas, son los relevantes, y te empieza a llamar mucho la atención las personas del futuro y quieres saber más de este futuro. De hecho, hay un punto donde un personaje va al futuro y vemos cómo ha quedado toda la situación. Y si bien hay ciertos flashbacks al final, por eso digo que se recupera un poco el anime, me hubiese gustado ver todo ese proceso de cómo llegaron allí, ¿no? Te lo puedes imaginar, sí, pero, a ver, invierten el tiempo en otras cosas que mejor lo hubiesen invertido en este futuro. Entonces, ese es uno de los grandes errores. Te va importando cada vez menos los niños y las veces que hay flashbacks, que también a la vez es flash forward, porque tenemos a los personajes en el pasado y en el futuro. Entonces, no sé si me dejo entender, el adulto está viendo su pasado y el niño está viendo su futuro. Vemos estos momentos de cómo ellos pudieron terminar o cómo fueron afectados de cierta manera para que terminen siendo lo que son en el futuro de este anime. Ojalá que no les enrede mucho con esta reseña. Y es muy interesante, pero claro, es en un capítulo, 2 capítulos, ya casi terminando. Y todo el desarrollo, todo el 70% del anime es lo que te termina afectando y terminas diciendo qué pena que no lo hayan hecho mejor. Porque se centra mucho en nuestra niña protagonista, que básicamente es un Deus Ex Machina gigantesco, porque tiene un poder que me encanta el nombre, le dicen Torque de Dragón, no sé, me parece un nombre muy curioso, me gusta cómo suena, en español al menos, y es muy Deus Ex Machina, porque básicamente ella es que no quiero spoilar, mejor no voy a spoilear qué es el Torque de Dragón, pero cuando lo escuchas dices, ajá, ya, y claro, básicamente es el personaje más roto del mundo, ¿no? Es una masa de energía, digamos, ya, para resumirlo. Cada vez que la van a atrapar, Dios mío, las veces... El anime se centra en su gran mayoría de los del futuro tratando de capturarla. Y hay un personaje del futuro que evita, que es el Yu del futuro. La ves venir, honestamente, porque él mismo lo dice. ¿Quién eres tú? Tú. Te vas dando cuenta por dónde van las cosas. No hay un giro que te deje impactado. Te la ves venir todas estas cosas. Y el elemento del Torque de Dragón es un bajón tremendo, porque todos, cada vez que lo quieren capturar, está Karasu, que es el Yu del futuro, este personaje que les digo, siempre llegando en el momento oportuno. Así está súper lejos, llega en el momento oportuno siempre. Y en caso él no pueda, aparece este collar con forma de dragón que salva el día siempre. Entonces es un exceso de Deus Ex Machina, es un exceso de conveniencia. Si bien se puede tener cierto grado de conveniencia, y aquí abusan bastante, sobre todo con el elemento del Torque de Dragón. Realmente es algo excesivamente roto y simplemente está ahí para que avance la trama, para que llegue al final. De hecho, es muy tonto la cantidad de veces que pueden capturarla. Aparece el Torque y no la capturan, y al final, porque dices, bueno, es que ya hay que acabar la obra, la capturan. O sea, ok. Bueno, técnicamente ya la habían capturado antes, pero también es muy random, ¿no? ¿En qué momento se activa? ¿En qué momento no? Es súper random. Y después ya en el clímax ves los poderes que tiene esta niña y todo demasiado conveniente. Todo está ahí planteado para que avance el guión. Descartando el tema de ciencia ficción también, que dices, oh, joder. O sea, hacen la gran Interestelar, que Dios mío, qué patada en los huevos. Que básicamente le meten el amor a lo científico, ¿no? Los sentimientos pueden fluir a través del espacio y tiempo.
¿Por qué hacen esto? Otro punto de su decadencia es que al inicio me parece muy natural los diálogos y las reacciones, y después, como hay cierta cantidad de capítulos que hay que hacer, ¿no? En este caso 24, y es por eso la diferencia entre adaptar y crear, ¿no? Tienes que abarcar todos los 24 capítulos y crear una historia que entre. En cambio, la adaptación en su gran mayoría es coger la obra e ir eligiendo los elementos que van a entrar en tu obra final, o descartar ciertos momentos, ¿no? Por eso hay muchas personas que prefieren los mangas a los animes, porque cuando ven el anime hay ciertos elementos que cambian de la trama o ciertos elementos que descartan de la trama, para que pues entre todo dentro de la cantidad de capítulos que se tiene que ser, ya sea 11, 12, 13, 24, 26. Ustedes ya saben cuánto es el formato de capítulos en el anime. Se nota como ciertas conveniencias están ahí simplemente para que se estire la obra y llegue a la cantidad de 24 capítulos. Este anime yo creo que pudo haber tenido sin ningún problema 16, ¿no? Tipo 13 capítulos y 4 o 5 ovas. Pero decidieron hacerlo 24 capítulos y pues va decayendo constantemente. De ahí medio que se quiere recuperar al final, pero es un bajón. Y parece que le critico mucho y que esté diciendo que es un anime malo, pero aún así yo recomiendo el anime. Me parece muy interesante, muy arriesgado en ciertas cosas, pero tampoco tanto. Y al final es medio Evangelion, entonces hacer un Evangelion es muy muy complicado. Inclusive es muy accidentado. Era un anime con bajísimo presupuesto, el creador estaba sufriendo de depresión. Son muchos elementos que se juntan para crear esta obra y que difícilmente es replicable. No quiero decir que trató de ser un Evangelion como yo sí lo veo en el caso de Hakusai, que más o menos quiere ir por esa onda, pero sí quiero replicar un poco pues ese final de The End of Evangelion. A ver, no replicar, ¿no? Pero digamos que está inspirado. Y no funciona, ¿no? Todo este elemento filosófico, la evangelizada de Naruto que también aquí se aplica un poco. El clímax muy anticlimático, sí hay una batalla pequeña, pero el gran villano tiene un giro de quién es el villano que dices, ajá, ok, ya. Y básicamente el villano se resume en un slasher que no asesina, ¿no? Porque los slashers ahí están de fondo mirándote. Más que nada tipo Halloween, ¿no? Que es medio un stalker. Está ahí mirándote a lo lejos y sabes que te va a hacer algo eventualmente. Y va por ti y te mata en el caso de los slashers. Y va más asesinando a cada uno de ellos. En el caso del gran villano, sí, mata a uno. Y después pues, sigue acosando a la niña, quiere capturarla, no puede por Deus Ex Máquinas y por conveniencias del guión, y llega a capturarla y decimos, bueno, vamos a ver qué va, nos dicen el giro de quién es, que tú dices, ok, ya, y luego no hay batalla, empieza una charla medio evangelizada de Naruto, nada. La batalla colosal se lo lleva un personaje que al inicio tenía ciertas dudas, uno que está medio loco, que parece que es el villano al inicio, pero después nos damos cuenta que no, que es un antagonista, que es un personaje que está aceptable porque después le dan su trasfondo. Y él es el que te aporta la batalla final enfrentándose a varios enemigos, ¿no? No quiero spoilear mucho, pero es muy lamentable porque hay otros villanos que también son muy bajos. Realmente el villano humano, el científico humano, el mafioso es un villano por ser villano. O sea, es el estereotipo más estereotipo de villano, que no entiendo por qué crearon este personaje. Es muy disonante completamente con la obra final. Y ya llega un punto donde pues la ciencia ficción llega a niveles que dices, bájenle un poco, ya demasiado, ya. Así como cuando eres un cocinero novato y quieres hacer algo, ves la receta y dices, pero hay que meterle esto también, y hay que meterle esto, yo creo que también queda bien con esto. Entonces llega un punto en aspecto de ciencia ficción que ya están que le meten mucho y dices, calma, tranquilo, ¿por qué tienes que volverte tan alocado con estas cosas? No hay nada de malo con hacer esto, pero hay que hacerlo de manera elegante, hay que hacerlo de manera sutil y de manera coherente, como lo hace Steins Gate, por ejemplo, que de repente lo hace de manera muy sutil porque el anime en ciertos momentos es muy lento, pero sabe cocinar muy bien la ciencia ficción en ese aspecto, y por eso es el mejor anime de ciencia ficción, creo que por mucha diferencia que hay. Tiene elementos overdramatic, ¿no? Que esto es muy de anime, que es dramático, pero a niveles... ¡fua! Esto pasa... Hay días de la cultura, creo, asiática, ¿no? Esto pasa con los doramas, con los J-dramas, supongo que serán los dramas japoneses, donde pues, tiene esa típica historia de amor, ¡pum! Se muere uno, y dices, ¿what? ¿No? Esto es muy de anime, muy dramático. Al final de Planet After Stories, los últimos 4, 5, 6 capítulos, que es darte patada en los huevos o en los ovarios, literalmente a lo largo de todos los capítulos. Y sí, tiene esos elementos que es de lo menos negativo que tiene, ¿no? Digamos que es pasable, no es algo muy cultural que se ve en ciertos animes de drama, porque cuando vemos los flashbacks, bueno, o flash forwards, dependiendo del punto de vista en el que tú
estés, las pasan demasiado mal. Además del Yu del presente, ¿no? Con la madre y todo este tema. Y sí, otra cosa, los diseños. Al inicio me gustaba el diseño simple de los enemigos, pero después, a lo largo que va avanzando la historia, vas viendo los otros diseños y la verdad que no es muy sobresaliente. El diseño del villano principal es asqueroso, o sea, es un mamarracho. Cualquier estudiante de ilustración, de dibujo, de diseño gráfico te puede hacer un mejor diseño de villano. Lo que sí me gustaba mucho son los monstruos grandes que están en 3D. Me hubiese gustado ver más variedad porque aparecen solamente estos a lo largo de todo el anime. De nuevo lo digo, el anime me gusta, estaba bien. No está ni siquiera ok, yo digo que está bien, pero tenía potencial para hacer muchísimo más, solamente que empieza a cometer muchos errores. Si ven No Aim les va a gustar, lo van a disfrutar. De hecho, no quise abandonarlo en ningún momento como sí lo he hecho con otros animes que he visto en estos últimos meses. Y sabe engancharte, tiene hasta cierto punto buen ritmo. Y los errores, pues si vas a verlo así tranquilo en tu casa, sin pues modo crítico, son pasables y al final, al ver los flashbacks, digamos, te entretiene, peca un poco en conectar, eso sí, me gustaría haber visto una mejor conexión entre los personajes del futuro y los del pasado, y se deja de lado mucho también estos personajes secundarios, enfocándonos más en Yu, pues, y nuestra protagonista. Pero nada, eso fue todo, le muestro el comentario y compártanlo. Entonces, nada muchachos, si han visto No Aim, coméntenme qué les parece, me gustaría mucho saber su punto de vista porque siento que es un anime muy accidentado, con mucho potencial, y pues que ahí titubea, pero bueno, eso fue todo.